Hola youtuberos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el Titanic. ¿Qué pensarías si te dijera que el hundimiento del Titanic no fue un accidente? El Titanic. Estados Unidos no disponía de un banco central desde 1830, los dueños de la mafia, Rockefeller, Rothschilds, servidores de la banca del Vaticano, conspiraban para crearlo. Para robar, prestando dinero inexistente, a base del timo del capitalismo. Tres magnates judíos se oponían a la creación de la conocida Reserva Federal. John Jacob Astor, dueño del edificio Empire State. Benjamin Guggenheim, el rey del cobre, y Isadore Strauss, dueño de los almacenes Maquis los mayores del mundo. Y algunos poderosos millonarios más. Así que J.P. Morgan financió y decidió construir el más grande buque del mundo, el Titanic, para invitar a los más importantes opositores en un viaje sin regreso. Eliminando a los fuertes opositores de la creación de la Reserva Federal, creada un año y medio más tarde en Estados Unidos. El Titanic fue un caballo de Troya. Más de 100.000 personas acudieron a la inauguración y partida del Titanic. Se invitó a los más importantes millonarios. El máximo mandatario del Belfast se negó a subir en su obra más importante. El matrimonio Wanderbricht se negó también a subir 10 minutos antes de partir, abandonando el equipaje y el servicio personal en el barco, sin avisarles. Hubo anulaciones a última hora, quizá por miedo, pero impactante el hecho de la anulación de algunos millonarios invitados al viaje sin regreso. El capitán del Titanic, Edward Smith, con 25 años de servicio, es buen conocedor de la ruta y acostumbrado a navegar entre iceberg. El primer oficial de 27 años, William Murdoch, se pegó un tiro tras haber avisado al capitán de la posible colisión con un iceberg. El capitán no dio ninguna orden. Porque, pese a los 7 avisos de extremo peligro recibidos por la cabina del radiotelégrafo, la velocidad del Titanic no descendió en ningún momento. A pesar de enviar señales el telegrafista, ningún barco de alrededor de la zona respondía. El primero en llegar, fue el más alejado, el Carpathia, propiedad de la compañía rival Cunard. Era una noche estrellada, con un mar inusualmente tranquilo, difícil de no distinguir un bloque de hielo de más de 500 metros. Algunos supervivientes hablaron de una explosión en el interior del barco. Al igual que en las Torres Gemelas. No se ha encontrado ninguna grieta en la larga investigación, solo 5 agujeros redondos de explosión, de dentro hacia afuera, bajo la línea de flotación. Empezaron a lanzar botes salvavidas casi vacíos, algo totalmente prohibido en navegación. El Titanic disponía de potentes radares y estaba preparado, teóricamente, para superar bloques de hielo. ¿Cómo es posible que un iceberg rasgara un barco con materiales de última tecnología, cuando barcos 3 veces más pequeños y en peores condiciones superan grandes tormentas y bloques de hielo? El estibador sobreviviente declaró en juicio, que había cargado cantidad de lingotes de oro y plata, posiblemente como pago armamentístico de la que sería años después la Primera Guerra Mundial. Abrieron la caja fuerte del Titanic y estaba vacío. Estas son las consecuencias. 1912, muerte de muchas de las personas más ricas e influyentes del planeta. 1913, instauración de la Reserva Federal Americana. 1914, financiación y comienzo de la Primera Guerra Mundial. Con el dinero de la Reserva Federal los jesuitas montaron la Primera Guerra Mundial, dentro de la gran agenda Illuminati prefabricada anteriormente por el masón Albert Pike. En 1898 el marino y escritor Morgan Robertson, narró la historia en su novela Futility, en la cual un transatlántico llamado Titán se hundía al chocar con un iceberg en su viaje inaugural. El Titán se parecía de manera desconcertante al famoso Titanic, el cual describe de manera casi idéntica, coincidiendo incluso con su peso, longitud, que era insumergible y con la mayor tecnología. El Titán era un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios, que tenía una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic. Lo más asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic, y Robertson falleció 3 años después del hundimiento del Titanic. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros creen que el autor escribió el libro como una predicción. Existe una teoría de la conspiración.
En 1996, Robin Gardiner publicó el libro Titanic, el barco que nunca se hundió. Allí afirmaba que en realidad no fue el Titanic el barco que se hundió, sino que su buque hermano, el Olympic, fue hundido de forma deliberada, debido a la colisión con el crucero Auke. En 1911, el barco de pasajeros había sufrido daños irreversibles, entonces decidieron hundirlo y cambiarlo por el Titanic. Así podría cobrar en su integridad el importe por el que el barco estaba asegurado y recuperarse del desastre financiero. Esta teoría se ha popularizado recientemente desde su aparición, publicándose desde entonces varios vídeos y reportajes. Por este motivo, en 2004, los expertos en historia marítima Bruce Beveridge y Steve Hall publicaron Titanic y Olympic, la verdad detrás de la conspiración, un libro que refuta de forma detallada los argumentos de la teoría de Gardiner. De acuerdo a dichos expertos, existen varios hechos que desmontan esta teoría. El primero es que numerosas piezas han sido recuperadas del Titanic, todas llevaban inscrito el número de serie del Titanic, 401. Incluyendo las hélices, en lugar del número asignado al Olympic, 400. Este número era grabado en todos los elementos de cada barco por el personal de los astilleros, durante la construcción del buque, incluyendo todas las piezas de madera que formaban los revestimientos y el mobiliario, y era intransferible. De igual modo, no se han hallado en los restos del casco del Titanic las letras M y P. Olympic, que Gardiner afirma haber visto, y sí se ha confirmado la existencia de la letra A. Es decir, el fragmento hundido en el Atlántico lleva el nombre de Titanic, y no Olympic. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Si crees que los gobiernos conspiran, y nos mienten, dale me gusta y compártelo con tus amigos, y no te olvides de suscribirte a tu canal. Y sígueme en Facebook,